Suponiendo que a es una constante diferente de 0, vamos a calcular el siguiente límite. Para eso vamos a realizar primero una sustitución directa. Al realizar la sustitución directa, obtenemos a a la 2 menos a a la 2 sobre a menos a. Es decir, de la forma 0 sobre 0. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar algunas técnicas para transformar este límite y así poder calcularlo. Observen que dentro del valor absoluto tenemos una diferencia de cuadrados. Tenemos x a la 2 menos a la 2. Esto nos quedaría entonces x menos a por x más a. Todo esto sobre x menos a. Como toda la expresión está dentro del mismo valor absoluto, nosotros podemos simplificar este x menos a del numerador con el x menos a del denominador, quedando únicamente entonces el valor absoluto de x más a. Podemos hacer una sustitución directa y obtenemos el valor absoluto de a más a, que sería entonces valor absoluto de 2a, y el valor absoluto de una multiplicación la podemos dividir, tendremos valor absoluto de 2 por valor absoluto de a. Y el valor absoluto de un número positivo sigue siendo positivo, entonces sería 2 por a. Nos quedaría de esta manera. No podemos cambiar o sacar solamente el a del valor absoluto porque no sabemos si a es una constante positiva o negativa. De modo que entonces el valor del límite original sería 2 por valor absoluto de a. Vamos a calcular el siguiente límite con valor absoluto. En este caso nos piden calcular el límite cuando x tiende a 1, pero solamente por la derecha. Haciendo una sustitución directa tenemos valor absoluto de 1 menos 1 a la 2 sobre 1 menos 1. De esta manera obtenemos valor absoluto de 0 sobre 0, que nos daría 0 sobre 0. De la misma forma vamos a tener que buscar alguna técnica para poder calcular este límite. Dentro del valor absoluto que está en el numerador, observo que puedo aplicar una diferencia de cuadrados para poder factorizarlo. Me quedaría entonces 1 menos x por 1 más x y todo eso sobre 1 menos x. A diferencia del ejercicio anterior, en este caso yo no puedo simplificar el 1 menos x del numerador con el 1 menos x del denominador. Esto porque no se encuentra todo dentro del mismo valor absoluto. Es decir, el 1 menos x del numerador es el único que está dentro del valor absoluto. Entonces, voy a necesitar hacer uso acá de la definición de valor absoluto para poder ver por qué expresión cambio ese valor absoluto y así poder calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, para poder calcular esto voy a tener que ver dónde 1 menos x por 1 más x es mayor o igual que 0. Es decir, vamos a hacer ese procedimiento por acá. Tenemos que ver dónde 1 menos x por 1 más x es mayor o igual que 0. Entonces, como tenemos dos factores mayores o iguales que 0, vamos a tener que aplicar una tabla de signos para saber dónde hace el cambio. Esto siempre va a suceder si tenemos dentro del valor absoluto una expresión que se puede factorizar. Siempre que podamos factorizarla, entonces vamos a utilizar una tabla de signos. Si la expresión es de forma lineal, entonces aplicamos la definición de valor absoluto tal cual la hemos estudiado. Entonces, en este caso, para poder aplicar la tabla de signos, lo primero que necesito encontrar son los ceros, es decir, cuáles son los valores que hacen cero cada uno de estos factores. Entonces, escribo 1 menos x igual a 0. Esto se hace 0 cuando x vale 1. Y 1 más x es igual a 0 cuando x es igual a menos 1. ¿Ok? Una vez encontrado dónde estos valores hacen 0, construyo una tabla de signos. Coloco 1 menos x, que sería mi primer factor, 1 más x, el segundo factor, y la multiplicación de ellos dos, que me da el resultado la expresión. Entonces, vamos a completar nuestra tabla de signos. Empezamos desde menos infinito y colocamos los ceros obtenidos de menor a mayor. En este caso, el menos 1 primero y el 1. Son los únicos ceros que tenemos y cerramos con más infinito.
Muy bien, 1 menos x dijimos que se hacía 0 en 1 y 1 más x se hacía 0 en menos 1. Ahora lo que voy a hacer es comenzar a probar valores que se encuentren en medio de esos intervalos para poder determinar el signo de cada uno de ellos. Entonces, me ubico en el 0 del primer factor, que serían 1. Voy a probar valores que sean mayores que 1, es decir, que vayan de 1 más infinito. Entonces, por ejemplo, si yo escojo el 10, 1 menos 10 me da menos 9. Y lo que me interesa es el signo, entonces quiere decir que aquí es negativo. Si escojo un valor entre menos 1 y 1, por ejemplo el 0, 1 menos 0 es 1, entonces sería positivo. Y si escojo algún valor negativo entre menos infinito y menos 1, por ejemplo el menos 10, 1 menos menos 10 me da 1 más 10, que sería 11, es decir, es positivo. Entonces acá sería positivo. Hago lo mismo, el mismo análisis con el segundo factor. Entonces, probando un valor, en este caso que esté a la izquierda de menos 1, me ubico en el 0 de ese factor y voy hacia la izquierda. Por ejemplo, el menos 10 nuevamente, 1 más menos 10 me da menos 9, me da negativo. Y si hago el mismo análisis para los demás, pues voy a obtener positivo. Entonces, positivo con negativo me da negativo, positivo y positivo, positivo, y negativo por positivo, pues me da negativo. Me interesa ver qué sucede cuando x se acerca a 1 por la derecha. Entonces, observo que aquí está el 1 y si yo me acerco por la derecha, esto es negativo. Como esto es negativo, quiere decir que la expresión de valor absoluto de 1 menos x por 1 más x, para yo poder quitar el valor absoluto, voy a poner menos 1 menos x por 1 más x. Si al acercarme por la derecha me hubiera dado el signo positivo, entonces el valor absoluto de 1 menos x por 1 más x saldría exactamente igual, es decir, 1 menos x por 1 más x. Bien, entonces ya ahora sí vamos a poder calcular este límite haciendo ese cambio. Tendríamos límite cuando x tiende a 1 por la derecha de menos 1 menos x por 1 más x. Todo esto sobre 1 menos x. Bien, entonces vean que podemos ya simplificar ahora sí estas dos expresiones y tendríamos entonces el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de menos 1 más x. Realizando una sustitución directa tenemos menos 1 más 1 que es igual a menos 2. Entonces el resultado del límite original que estábamos buscando calcular sería menos 2. Vamos con el último ejemplo de límite con valor absoluto y es el siguiente. Si nosotros realizamos una sustitución directa en este límite, vamos a obtener la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces vamos a hacer un análisis de los valores absolutos. Iniciamos con el denominador. En el denominador, si tenemos 1 menos x, el valor absoluto nos quedaría 1 menos x si x es menor o igual que 1 y menos 1 menos x si x más bien es mayor que 1. Ustedes pueden comprobar haciendo paso por paso la definición. Ok, vamos a ver qué pasa ahora con menos 2x a la 2 menos 8. Ok, en este caso vean que podemos manipular un poquito más lo que está dentro del valor absoluto. Podríamos sacar a factor común un menos 2 y nos quedaría x a la 2 más 4. Ese es un caso muy particular. Observen lo que tenemos acá. Tenemos x a la 2 más 4. X a la 2 siempre va a ser positivo. Recuerden que un número negativo elevado a una potencia par siempre es positivo. Y yo le sumo un número positivo, como en este caso 4, va a seguir siendo positivo. Pero si yo algo positivo lo multiplico por algo negativo, siempre va a ser negativo. Entonces, como en este caso esta expresión positiva la estamos multiplicando por menos 2, quiere decir que todo esto siempre va a ser negativo. Entonces, como esto siempre va a ser negativo, concluimos que el valor absoluto de menos 2x a la 2 menos 8 va a ser igual al opuesto
de menos 2 por x a la 2 menos 8. Igual, si lo que hubiéramos obtenido dentro de nuestro valor absoluto siempre hubiera sido una expresión positiva, entonces lo que sale de ese valor absoluto de menos 2x a la 2 menos 8 es la misma expresión, es decir, menos 2x a la 2 menos 8. Ok, vean que esto podemos distribuirlo y nos quedaría 2x a la 2 más 8. Entonces, esto siempre va a ser de esta forma, indistintamente si nos acercamos a uno por la izquierda o a uno por la derecha, porque el signo de esto siempre va a ser negativo. Bien, entonces, como nos piden calcular el límite cuando x tiende a 1, vamos a tener que analizar los límites laterales. Entonces, comenzamos analizando el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Entonces, ese valor absoluto de menos 2x a la 2 menos 8, ya dijimos que siempre iba a ser 2x a la 2 más 8, más 3x a la 2 menos 20x más 7. En el denominador, como si ocurre un cambio en 1 menos x, vamos a acercarnos más bien a 1 por la izquierda. Entonces recordemos que si nos ubicamos un poco con la recta numérica, pues aquí estaba el 1. Si vamos hacia la derecha, hay que usar la expresión menos 1 menos x y más bien valores menores sería 1 menos x. Entonces, como nos estamos acercando a 1 por la izquierda, vamos a utilizar 1 menos x. Bien, entonces realizamos las sumas de términos semejantes que se encuentran en el numerador. En este caso nos quedaría 5x a la 2 menos 20x y 8 más 7 que nos daría 15. Y pues nuestro denominador quedaría 1 menos x. Sacando a factor común un 5 del numerador, quedaría x a la 2 menos 4x más 3 sobre 1 menos x. Y factorizando nuevamente, por medio de inspección o de fórmula general, tendríamos 5 por x menos 3 y x menos 1. Todo esto sobre 1 menos x. No tenemos la misma expresión que andamos buscando eliminar, entonces podemos sacar un menos a factor común, ya sea del numerador o del denominador, del factor x menos 1 o 1 menos x. En este caso voy a sacarlo del denominador y me quedaría menos x menos 1. Y ahora sí podemos entonces simplificar, quedando de esta forma, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, de 5 por x menos 3, todo esto dividido entre menos 1. Realizando una sustitución directa, nos queda de esta manera y esto nos da como resultado 10. Quiere decir que el límite por la izquierda nos dio 10. Vamos a calcular ahora el límite cuando x tiende a 1 pero por la derecha. Por la derecha vamos a tener que cambiar el valor absoluto, pero ya dijimos que como siempre es negativo, entonces lo cambiamos por 2x a la 2 más 8 y escribimos el resto de la expresión exactamente igual. Ahora, como me estoy acercando a 1 por la derecha, el segundo valor absoluto, vamos a tener que cambiarlo por esta otra expresión. Al acercarnos a 1 por la derecha, estaríamos en esta expresión de acá. Entonces vamos a cambiarlo por menos 1 menos x. Ok, si ustedes observan, tenemos la misma expresión en el numerador que el límite anterior. Es exactamente la misma. Entonces ya nosotros sabemos cómo va a quedar completamente factorizada. Entonces podemos ahorrarnos esos pasos y escribir 5 por x menos 3 por x menos 1. Eso sucede solo si nos queda exactamente la misma expresión. Ok, vean que en el denominador tenemos menos 1 menos x. Si nosotros distribuimos esto de acá, ya obtenemos la misma expresión del numerador y podemos simplificarlo. Entonces nos quedaría únicamente límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 5 por x menos 3 y realizando una sustitución directa nos da como resultado entonces menos 10. Por lo tanto, como el límite por la izquierda me dio 10 y el límite por la derecha me dio menos 10, concluimos así que el límite en general de esa expresión no existe.